primero ese desafío, que mucha gente te che, no vayas a hacer tal cosa porque mirás y ya te van poniendo límites inconscientemente la sociedad porque sos nena o sos chica. Claro, la ¿No? Porque nena no ¿cómo se te tiene vas a que raspar? golpear. Claro, no se tiene que golpear. Así era. Mirá si te queda una cicatriz. Bienvenidos a Umbral. ¿Cómo es para vos ser deportista de alto rendimiento y ser mujer y estar en un deporte? Yo veo como 3 grandes lugares, ¿no? Y además estar en un deporte como es el BMX freestyle. Si bien la evolución de mi deporte con los años fue bastante interesante porque comienza como en la década de los 80, 90, solamente era practicado por varones. En la televisión o en los programas, revistas, cassette, diarios, aparecían varones, entonces no tenía una referencia de que si las chicas practicaban o no esta disciplina. Primero partimos de ahí, que yo no tenía referencia. Me gustaba así la bici, entendía algo porque cuando comienza YouTube, empiezan a ver algunos videos, no habían chicas. Entonces, bueno, esa fue la primera barrera de tener que explicar a mis padres, decir quiero hacer este deporte y que te pregunten, che, pero vos estás segura que es un deporte para nenas. No sabía porque no tenía referencia y con el tiempo fui descubriendo. Primero es la etapa de descubrir que podés hacerlo, enfrentarte a muchos varones que te dicen, che, pero ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer tal truco o otro? Y yo no tenía ni idea porque primero que vivía en el barrio no tenía absolutamente muchas contacto con información o revista. De vez en cuando cuando ibas a una bicicletería tenías algo de info, si no, era muy poco. Y bueno, ese fue el primero, hasta que descubrí que había una chica, ¿Quién era? ¿Quién era? Camila Arambur. Camila Arambur, chilena. Ella vivía en Buenos Aires y en ese entonces ya era campeona en varios eventos, era muy, muy conocida y me hago muy amiga de ella y ella se convierte más tarde, con el tiempo, en una gran referente para mí, en mi mentora. Una gran amiga y mentora, que me ha ayudado un montón a lograr también varios de mis objetivos. Entonces esa fue la primera, digamos, barrera en encontrar a alguien que haga lo mismo que a vos te apasiona, o una mujer referente, con todas las garras. Y después, bueno, otras facetas complicadas fueron el estudiar, hacer deporte, entrenar, dedicarte, porque cuando vos decís alto rendimiento, el alto rendimiento lleva, primero que nada, la parte mental, porque es un deporte muy mental, y eso lo hemos charlado varias veces con amigos, amigas, de la parte mental, porque tenés que animarte a hacer diferentes saltos, tenés que tener velocidad, entonces es primero ese desafío, que mucha gente te che, no vayas a hacer tal cosa porque mirás y ya te van poniendo límites inconscientemente la sociedad porque sos nena o sos chica. Claro, la ¿No? Porque nena no ¿cómo se te tiene vas a que raspar? golpear. Claro, no se tiene que golpear. Así era. Mirá si te queda una cicatriz. Así. ¿Qué lugar para vos ocupa la comunicación en un atleta? ¿Qué rol cumple? Bueno, primero que nada quiero aclarar algo muy importante y voy a traer una anécdota para que sea más entretenida la entrevista. Hace muchos años atrás para Canal Encuentro a mí me hacen una entrevista en el cual yo salgo hablando y después me escucho en la entrevista. Claro, mi forma de expresarme, hablando de la comunicación. Me habían hecho preguntas tan lindas, salió este programa que se llamaba Otro Extremo, gana un premio de Canal Encuentro, lo pasaron durante no sé cuántos años, espectacular, pero yo no tenía la base de lo que era la comunicación, no tenía la información ni la educación que después vengo a incorporar. Entonces, claro, me escucho y digo, mira, Canal Encuentro, recopado, mucha gente, y quizás no pude expresar lo que realmente podría haber dicho en ese momento para aprovechar el espacio. Si bien fue un momento corto, pero bueno, entonces ahí aprendí. Primero que nada quería corregir con respecto a la comunicación la forma de expresarme, qué cosas son apropiadas en el momento adecuado, qué cosas decir para que el mensaje llegue. Después cuando vamos a trabajar para Vamos a Sumar, que fue una etapa increíble y creo que de ahí viene mi despegue también como profesional en mi deporte, porque la comunicación no solamente es externa, sino también la trabajamos interna,
y esa comunicación interna creo que fue muy importante porque ahí viene después todo el desenlace para el alto rendimiento. Cuando hablas de alto rendimiento, uno tiene que ser, como te decía hoy, no solo bueno en el deporte, sino cómo hablamos, cómo tratamos a las personas, qué valores tenemos, cómo expreso mis valores, cómo le cuento a la gente. Y creo que fue muy importante nuestro trabajo acá con U Consultora para la comunicación de esa charla, porque pudimos definir bien qué quería contar, qué parte de mi vida, En qué pocos mensaje, minutos. en pocos minutos, claro, creo que teníamos 10, 15 minutos, no más Claro. que eso, y contar una vida entera. Y creo que hicimos un gran trabajo y a partir de ahí viene, es como el puntapié de lo que sigue en mi carrera deportiva y después cómo yo empiezo a comunicar en redes sociales, en entrevistas, en medios de comunicación tradicionales. Entonces, es todo ese desenlace que me encantó porque fue, de verdad que fue es muy importante. Y los deportistas cumplen ese rol, me parece, desde la época de los griegos y los romanos de referencia, ¿no? Nos vemos ahí, nos sentimos parte, queremos ser como ellos. También cuando fracasan son nuestras derrotas. Sí. Entonces, creo que cuando un atleta está formado no solamente en su disciplina, sino en otras disciplinas, puede mostrar mucho más y puede llegar mucho más. Y qué importante esto que vos traías hoy. En varios momentos dijiste, por ejemplo, lo de vamos a sumar me ayudó para despegar en el alto rendimiento. Después dijiste, cuando me jugué con el alto rendimiento en mi vida, me jugué con el alto rendimiento en la universidad. Entonces, uno no sabe quién está detrás de cámara. Totalmente. No tenés ni idea quién te está escuchando y quizás con una charla cortita de un periodista, después de un partido, después de una competencia, le cambiás la vida a un pibe. ¿Cómo es eso para vos? ¿Sentís esa responsabilidad de la palabra, del poder de la palabra? Totalmente, totalmente. Porque el poder de la palabra, porque así a mí me transformó con la comunicación visual. Porque cuando yo veo a Camila, una chica, saltando en bicicleta, un recorte de diario y una entrevista muy pequeña, yo dije, yo quiero ser como esta chica. En ese momento estaban, bueno, las revistas, los diarios. El diario, claro. Pero esto de la importancia de la palabra, de lo que uno dice, tiene mucho impacto en las personas. Como decías vos hoy, no sabemos quién está escuchando. Hay miles y miles de personas hoy con la facilidad que tienen las redes sociales, los medios de comunicación, podcasts, libros, audiolibros. O sea, tenemos un montón de espacios en donde poder llegar y creo que somos responsables absolutamente como deportista, como representante también del país, de la provincia, tenemos una responsabilidad de, por supuesto, llevar los valores del deporte, no solo eso, y también lo que comunicamos. Entonces, es clave poder, cuando vamos a comunicar bien. ¿Y qué rol juega en todo esto el cuerpo y el dolor del cuerpo? ¿Cómo llevas adelante esto? ¿Cómo es? Bueno, como sabrán, somos seres humanos. Aunque parezca Aunque que parezca que no, porque a veces las cosas que hacemos, che, ¿cómo te sale Claro, eso? Y ¿cómo la gente, vuela? claro, la gente por ahí no dimensiona. Lo que pasa, y voy a hablar directamente desde la pasión del deporte, de la alegría en el esfuerzo, que son valores del olimpismo. De repente, cuando vos te apasiona tanto, me imagino que a vos te debe pasar con la comunicación, con el arte, es algo que te mueve desde adentro. Lo que pasa que en el deporte, y pasa en casi todos, uno pone el cuerpo, hay riesgos, hay movimiento, hay preparación. Lo que es parte del proceso, digamos, atravesar el dolor, las lesiones, es convivir también un poco con eso, pero por esto que nos mueve. Esto, a mí lo que me mueve es desafiarme, tener un buen resultado en una competencia, representar al país, representar a la provincia. Y también tengo como esta responsabilidad. A mí me encantaría, como siempre es el trabajo fino, de ver más chicas en mi deporte. Entonces, bueno, van pasando generaciones, van pasando nuevas escuelas y de repente, bueno, dejar ahí un poco de esa semillita y dejar, bueno, que en claro que el deporte es poner el cuerpo,
que vas a pasar dolor, es inevitable, juegues al vóley, al fútbol, al básquet. Va cambiando tu umbral del dolor Va a cambiando. lo largo del tiempo, ¿no? Va Cada cambiando. vez te duele menos, te No. duele, pero Lo que pasa es que tenés más tolerancia, vas Ahí va. desarrollando más tolerancia al dolor, que es lo que a mí me pasó, digamos, que uno tolera. A veces tenemos caída fuerte y la gente me pregunta, Chana, pero... No, pero estoy bien, o sea, como que el cuerpo también tiene un modus operandi, el cuerpo sabe, entiende lo que vos estás haciendo porque son años de práctica, años de movimiento. Por ejemplo, nada que ver, el otro día estaba jugando al fútbol y tuve como una caída, pero caí como si fuera que estaba andando en bici porque mi Claro. cuerpo entiende estás preparada. que estoy preparada. Por eso es importante cuando vas a hacer deporte o cuando vas a dar una conferencia o lo que sea, es la preparación. Prepararse para tal competencia, prepararse, entonces eso tenés que trabajar en el gimnasio, lleva una preparación específica muchas veces y uno va trabajando ese umbral del dolor a través de la práctica, de la disciplina. ¿Y cómo es prepararse para caer? Y también para estar en el aire, ¿no? Porque, viste, yo pensaba recién Ay, en qué la filosófica metáfora esta del pregunta. líder. El líder, ¿cuántas veces que le toca? La gente siempre lo compara con el surfista. Sí. Pero yo ahora, a partir de esta entrevista, lo voy a empezar a comparar con el BMX freestyle. Sí, porque los surfistas, bueno, caen en el agua, No es lo mismo. no es lo mismo, puede Bueno, ser, pero puede puede ser ser una medio, piedra. no, puede ser, es duro también, es duro. Yo tuve épocas en donde estuve a pleno que no tuve una caída. Y después No bajas tuve de una sola. caída. Después era meses de caída. Era solo Decís, caer. pero ¿qué onda? Bueno, entonces cuando vos sabés de qué se trata, entendés tu entorno, entendés tu deporte, el líder entiende su empresa, su equipo, sabés que en algún momento puede decaer o te podés caer. Lo que prepararse para caer es estar lista, estar entrenada por si pasa tal cosa. Por ejemplo, Claro. nosotros antes de competir armamos una rutina, una performance, dura 1 minuto, entonces hacemos la prueba de pista, miramos los obstáculos que hay y en base a esos obstáculos vamos armando, bueno, en esta rampa hago tal truco, en la siguiente hago otra, papá. El plan B, si llego a entrar mal en una rampa o no me da la velocidad, la opción B es ir por la izquierda, que ahí voy a poder enganchar velocidad y retomar mi camino. Pasa muchas veces que armaste toda tu rutina, planificaste todo perfecto y justo te agarró una ráfaga de viento que me pasó en los Juegos de Sur de Paraguay, que venía impecable, me agarró una ráfaga de viento en donde me caí, no tuve opción y tuve que salir y plan B y tratar de remontar, gastar toda la nafta de energía porque te quedás sin velocidad y tenés un desgaste físico hasta llegar hasta la otra rampa. Entonces, tener la visión o tener un poco esa perspectiva, decir, bueno, si pasa tal cosa, tengo este plan B, digamos. O sea, es que una de las cosas que a mí más me cuesta, Javier me la suele marcar bastante, es, como trabajo mucho con la cabeza, entender cuándo llegué a mi límite. Entender cuándo el cuerpo en realidad lo que necesita es quizás recostarse, parar, respirar. Me cuesta un montón. ¿Vos cómo haces para entender que llegaste a tu límite? Vos te ríes porque nosotras charlamos de esto en algún momento y yo aprendí. Porque esa época que me caía. La duda es no. Eso nosotras trabajamos bastante. Si estás Ahí, dudando, estás ¿voy o dudando, no che, voy? voy o no voy, hago o no hago, Paro o no tengo paro un tirón sería. acá, sigo. Porque también hay que entender eso. Estuvo muy bueno esto porque a veces el alto rendimiento es decir, no, vos podés, no, el cuerpo también tiene su límite. Con el tiempo aprendí porque cuando era más chica no me importaba, tenía que hacer al pie de la letra, me duela, no me duela, lo que sea. Cuando empezás a entender que es importante tomarse un descanso, resetear, porque si vos no estás también al 100%, estás al 50%, te duele la cabeza, no sabes cómo encarar la rutina ese día, te van pasando cositas que te vas dando cuenta, ya se te desinfló 2 veces la rueda,
se te corrió el manubrio, te agarró un tironcito, ¿viste? Son detallitos Que hay que yo digo, escuchar, que hay que hay que escuchar, escuchar que hay al que cuerpo. entender, que hay que entender. Y está bueno de decir, bueno, hoy no es el día, me ha pasado en viajes, ahora en Córdoba, me tocó un día, bueno, hoy voy a andar a full, llegué al parque, me bajó la energía, me dolía un poco la cabeza, anduve 2 o 3 vueltas y dije, no, hoy ya está. Me vuelvo, mañana es otro día con más energía, porque si hoy ya me gasto toda la batería, que no tengo, mañana voy a continuar y así van a ser días y días, entonces conviene frenar, hacer una pausa y está bien relajarse, está bien disfrutar, está bien un día no hacer nada, está bien. Me costó entenderlo, pero está bien, no pasa nada. Al día siguiente cuando retomás fresca, con otra onda, entonces ya Claro. cambia, o sea, y vas a ser más productiva también. Me contabas hoy que del momento en que vos arrancaste con tu pasión del BMX freestyle a hoy, cambió mucho el deporte para las mujeres. Pero vos también estás en las grandes ligas. ¿Cómo es sostenerte económicamente, emocionalmente, físicamente? ¿Cómo es sostenerte en ese camino que elegiste? Ay, durísimo, ¿qué te voy a decir? No está fácil mismo. Es igual, digo, es igual, porque hay gente que cree que es lo mismo, ¿no? Estar, Hacer... ser varón que mujer, ganás lo no, mismo, no, te no, va igual, no, el mismo premio, la misma cantidad de publicidad. no. ¿Cómo es? La verdad que es durísimo porque todavía a nivel mundial, sigue pasando esto que de los patrocinios o las marcas, imagínate que hay 30 chicos, 2 chicas. O sea, más o menos esa es la relación. Patrocinan 2 mujeres Y a 30 versus chicos. 30 chicos. Sí. Y por ahí el patrocinio va a depender, ¿no?, del contrato que se haga, ¿no? Bueno, te doy para hacer canje y te pago algo, o no te pago nada, pero te doy esto, te doy un viaje, te doy contra, después sí, sueldos, patrocinios con contratos de 4 a 5 años, son marcas grandes. En mi experiencia, prácticamente fue una lucha constante porque para poder llegar a las competencias, y siempre se hacen afuera, nunca, por ahora se hacen algunas en Brasil, algunas en Chile, pero siempre fueron afuera porque el deporte es como más fuerte afuera. Entonces tuve que trabajar un montón, trabajaba, estudiaba, entrenaba, ganaba algo de plata, pero siempre era con lo justo, siempre con lo justo. Después cuando me voy profesionalizando, bueno, fui trabajando un poco más con algunas marcas, que conseguí algo de apoyo. Sin embargo, nunca es suficiente porque hay como, llega un momento que vos solventás una parte del viaje y me ha pasado estar meses afuera haciendo 1 o 2 comidas nomás, y ahí ya no es alto rendimiento, porque el alto rendimiento tiene que tener el desayuno, la colación, la fruta, los 4 o 5 litros de agua. Entonces hacíamos 2 comidas fuertes y después, bueno, era Es alguna... alto desafío Es entonces, alto ¿no? Alto desafío. rendimiento. No, era alto desafío. Y después cuando no te dan los resultados, cuando son esos detallitos que después te dicen, che, bueno, pero vos tenés que tener resultados. Sí, bueno, hermano, pero ¿Cómo te sostener? te invito a que vengas conmigo a dormir en un colchón así. Claro. Todo eso también, son un montón de aspectos, el descanso, dónde estás, en el ambiente, todo va a ser parte del resultado, o sea, nada queda fuera del resultado. Obviamente que hay un esfuerzo enorme y sostener se hace pesado, se hace cansado. Hoy te digo que estoy un poco como agotada, sería la palabra, porque sostener una carrera deportiva, sostenerte en el ranking, sostenerte en el nivel, es mucha dedicación, porque tenés que también mantenerte, porque tu competencia allá afuera, en Estados Unidos, en China, en Alemania, están impecables y acá cuesta mucho. Obviamente que estos países tienen otra, otra forma de desarrollo deportivo, otro acompañamiento con los atletas, a diferencia de nuestro país y muchas veces pasa en Latinoamérica, digamos. Pero sí es difícil, es difícil. ¿Y cómo sostenés
la motivación, que siempre decimos en programación neurolingüística es como si fuera la nafta de mi auto, en este caso de la máquina que es tu cuerpo. ¿Cómo haces cuando se te agota? Mira, estos días se me agotó la batería, no te voy a mentir. Se me agotó, hice una pausa para resetear porque es parte también. Después vuelvo a las preguntas iniciales, ¿no? Vuelvo al inicio, ¿no? ¿Por qué empecé este deporte? Porque cuando empecé no tenía ni idea de las altas competencias, de ni lo que iba a hacer, ni lo que iba a llegar. ¿Qué a mí me mueve? La diversión, me gusta sentirme libre arriba de la bici, vuelvo a las bases. Y eso, bueno, trato de ahí de enganchar de vuelta la motivación, de seguir entrenando, pero sí, viste, me vuelvo a mis preguntas de dónde comencé, por qué comencé, o sea, por qué ando en bici. Porque me encanta, porque me siento libre, me gusta el desafío, vuelvo contenta después de la actividad física, del deporte, de los trucos que me salieron y a veces con frustraciones de los que no. Pero en fin, es ese retomo de esa parte, ¿no? De volver a las bases. Y vos que viajaste por tantos países del mundo, ¿qué crees que tiene que cambiar en la Argentina para que veamos al deporte como un espacio de aprendizaje? Voy a tomar Japón, China, países asiáticos que están desarrollados en todos los deportes. Y en el BMX, desde que son campeones olímpicos, las chinas, ¿Desde cuándo? desde París 2024, Sun Yaqi y Sun Sibe, que son las dos destacadas de China, ellas, bueno, fueron campeonas mundiales y olímpicas también en BMX Freestyle. ¿Qué hizo China? Primero que nada, vamos a trabajar sobre la infraestructura. Primero, para que vos tengas desarrollo deportivo, es la infraestructura. Después, la preparación, entrenadores, profesores, las escuelas, la educación. Primero que nada, también la educación. Si vos en la escuela tenemos 40 minutos de educación física, una hora, una vez por semana o dos. El otro día me contaban que tenían hasta 70 pibes adentro de una especie de salón que ni siquiera había canchita ni nada para dar una clase. O sea, tenían que dar clase a primer grado, tercer grado, quinto grado, plurigrado, ¿eh? Eso era la clase de educación física. Claro, bueno, desde ahí, desde las bases educativas, es empezar a transformar, por eso te decía hoy, desaprender el modus operandi antiguo, porque es, digamos, o sea, no podemos crear una sociedad, porque ¿qué tiene el deporte? El deporte tiene valores, alegría en el esfuerzo, el desafío, la resiliencia. Si desde las escuelas empezamos a trabajar con los más pequeñitos las frustraciones, no te sale la tarea, en el deporte podés acompañar Claro. eso, ¿por qué seguir intentándolo? Primero que nada, por eso es importante la preparación también de los profes, los entrenadores, las entrenadoras, porque muchos chicos a veces el refugio es el deporte. Tu refugio, o sea, vamos a hablar de lo más masivo en Argentina, son las canchas. Totalmente. Entonces los profes también tienen que estar preparados para recibir todo tipo de chicos, de diferentes educaciones. De Entonces, necesidades. de necesidades. ¿Qué le enseñamos a estos chicos? ¿Qué le decimos a uno que va, el otro día escuchaba, esta mañana, que las inferiores de un club de fútbol, muchos chicos van porque le dan la merienda, van porque le dan el desayuno. Entonces, para que cambie, para que haya una transformación, y el deporte creo que es una herramienta clave para que se dé esa transformación en nuestra sociedad. Si los chicos hacen más actividad física, como hacen, por ejemplo, China, tienen de que son niñitos. Por ejemplo, todas las chicas que son atletas de BMX del equipo chino vienen del kung fu, de la gimnasia rítmica, pero de los 2, 3 añitos hacen actividad física, hacen movimiento, se mueven en las clases, tienen su momento de descanso. Entonces creo que tomar algunos ejemplos y empezar a aplicar, también lo podemos hacer en casa, ¿no? Empezar a intentar movernos más, pero creo que ese proceso de transformación se tiene que dar acá en Argentina, como siempre hablamos. Nosotros tenemos mucha madera en el deporte, somos buenos, le metemos muchas garras, pero ¿te imaginás si tuviéramos un poco más de empuje, de acompañamiento, de que sostengan el deporte? Porque seríamos
Los primeros. pero te lo aseguro, porque el nivel de resiliencia que tenemos los deportistas argentinos no lo ves en cualquier lugar. Y me ha pasado con equipos de estar de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos. Me dice, ¿y ustedes todos los días comen esto? Sí, le digo, porque estamos en un grupo y hace 3 meses estamos acá, sí, comemos pollo con arroz, huevo. Sándwiches. Ah, ¿pero todos los días? Sí, le digo, todos los días. Ah, ok. Claro, el que está acostumbrado a otras cosas, tiene otras vivencias. Dieta Claro, balanceada. está ahí. Eh, pero sí, tiene que haber ese proceso de transformación desde la educación, desde el acompañamiento en las casas, en las escuelas y sostener a los niños y a las niñas, porque como te digo, el deporte tiene la capacidad de transformar vidas y familias, ni te digo. ¿Y tenés obsesiones? Ay, sí. Hay algunas, pará, a ver si mi geminismo me permite. Si te permite Sí, me quedarte permite con alguna. con alguna. Eh, Hoy, ¿qué te obsesiona? Creo que estoy obsesionada con, hace rato, con un buen, un buen resultado. O sea, eso también es un temita para trabajar, pero estoy obsesionada con una medalla. Con una medalla. Una medalla. ¿Qué medalla te gustaría tener? Y los Juegos Odesur, que son ahora acá en Argentina. Y pensando en la medalla y también en lo que sigue, viste que siempre Sí. yo te hablaba de eso, ¿no? Del 110%. De qué viene después de la medalla. Imaginemos que ya tenemos la medalla. ¿Qué viene después? ¿Cuál es ese umbral que quizás vos estás avisorando, estás viendo que se viene acá adelante, que todavía no sabés en qué se va a transformar, pero que te interesaría poder trabajar o ir tras ese objetivo? ¿Cuál sería? Después de la medalla, primero que seguramente voy a estar más tranquila. Voy a estar más tranquila. Pero muchas veces el peso de una medalla conlleva visibilización, llegar a más lugares, llegar a más niñas, a más personas detrás de cámara. Decir, mirá, hay una piba que acá ganó una medalla. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos ganás una medalla, estás en la escena del mundo, estás ahí, llegás a muchas más personas al alcance, digamos. Entonces creo que un poco eso también es como, me llama mucho la atención lograr un poco eso para ese objetivo, digamos. Nos pasó con Maligno, ¿no? Sí, Pero no era mujer. pero no era mujer. Sí, por ejemplo, Maligno, sí. Fue increíble lo que él logró. Ganó una medalla olímpica aparte, que nadie se la esperaba. Se dieron todas las condiciones y claro, después todo el mundo al día siguiente, todo el mundo sacó su bici a hacer el service, mandó a inflar las ruedas y todo el mundo salió a andar en bici. Fue una movida Tremendo. que movió, ¿Y quiero qué andar en pasa bici. cuando no sucede? ¿Qué pasaría si no sucede, si no hay medalla? Si no hay medalla, bueno, es seguir trabajando y seguir, no queda otra. Seguir con el Y seguir con el esfuerzo. esfuerzo, seguir. ¿Sabes que te hago decir eso? Porque yo a esa Analía la admiro un montón y sé de tu esfuerzo y sé que con medalla o sin medalla vos te vas con la misma fuerza a entrenar y sé también, me consta, que con medalla y sin medalla y en diferentes circunstancias siempre acompañaste un montón desde el deporte a las mujeres, así que gracias. Gracias, Sol, por este espacio y nada, está increíble. Gracias.